Hay un momento que nadie olvida. Un momento en el que sin levantar la voz, sin enviar un último mensaje, sin decir una sola palabra, decides retirarte. No por cobardía, no por miedo, por dignidad, porque entiendes que seguir allí es traicionarte. Y lo haces sin dramatismo, sin promesas de no volver, sin amenazas veladas. Simplemente desapareces. Dejas de responder. Dejas de insistir. Dejas de explicar tu valor a alguien que no lo ve. Y en ese instante, algo cambia. No en ellos, en ti. Porque lo que acabas de hacer es más que un acto de silencio. Es una declaración de poder. La más fuerte de todas. Ella pensó que siempre ibas a estar ahí, porque estabas. Porque cada vez que te necesitó, apareciste. Porque cada vez que dudó de ti, lo perdonaste. Porque cada vez que cruzó la línea, tú la dibujaste más lejos. Pero ahora no. Esta vez no hubo gritos, no hubo reclamos, solo silencio. Solo ausencia. Y lo que no sabe es que tu ausencia es mucho más ruidosa que cualquier reclamo. Porque suena en su cabeza cada vez que no entiende por qué ya no estás. Porque pesa en su conciencia cada vez que intenta justificar lo injustificable. Porque el silencio no es vacío, es eco. Y el eco repite lo que ella no quiere escuchar, que te perdió. Lo que vamos a hacer hoy no es para todos. Este no es un video para quienes buscan venganza ni para quienes quieren manipular a otros desde la distancia. Este es un video para los que están listos para evolucionar. Para los que están hartos de explicar lo que valen. Para los que han dado demasiado y ahora entienden que el silencio es la única respuesta que queda. Vamos a hablar del ghosting. Pero no del ghosting infantil, ese que nace del miedo a enfrentar. Hablaremos del ghosting estoico. El que nace de la decisión de proteger tu energía. El que no se hace por orgullo sino por sabiduría. El que no busca castigar, sino recuperar el centro. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir algo más poderoso que cualquier cierre emocional. Vas a descubrir que tu mayor arma no está en lo que dices, sino en lo que eliges callar. En lo que decides soltar sin explicaciones. En el tipo de presencia que se construye desde la ausencia. Porque mientras tú trabajas en silencio, ellos piensan en todo lo que ya no pueden tocar. Ahora escucha esto. Esto no es una teoría vacía. Lo que estás a punto de escuchar está respaldado por la filosofía más antigua y más transformadora de todas, el estoicismo. Y también por una de las herramientas psicológicas más contundentes y menos entendidas, la escasez. Porque lo que es escaso, se valora. Y cuando tú desapareces, te vuelves raro, te vuelves incómodo, te vuelves inolvidable. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si sientes que esto no es solo un video, sino un espejo de lo que estás viviendo, te invito a hacer 3 cosas muy simples pero poderosas. Primero, dale like a este video. Es un gesto pequeño, pero es tu manera de declarar que estás listo para cambiar. Segundo, suscríbete. Aquí no solo hablamos de emociones, hablamos de reconstrucción, de dominio mental, de reescribir tu historia desde la disciplina. Y tercero, escribe en los comentarios estas palabras: soy estoico. No para demostrar nada, solo para recordártelo a ti mismo. Porque escribirlo es anclarlo. Declararlo es transformarlo. Y aquí, no estás solo. Esta es una comunidad de hombres y mujeres que han decidido dejar de mendigar y empezar a construir. Ahora sí, volvamos. Imagina esto. Ella se despierta una mañana y revisa su teléfono. No hay mensajes tuyos, no hay historias vistas, no hay señales de tu presencia. Pasa un día, luego otro, luego una semana. De repente se da cuenta de que algo cambió. Tú, que siempre estuviste, ya no estás. Y no sabe por qué. No hubo pelea, no hubo adiós, solo te fuiste. Y es ahí donde empieza el verdadero conflicto. No en ti, en ella. Porque el silencio no permite respuestas, solo preguntas. Y esas preguntas se vuelven fantasmas. Preguntas que la persiguen. Preguntas que no puede resolver. Preguntas que por primera vez no tienen una respuesta que la haga sentir en control. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué ya no respondes? ¿Por qué dejaste de insistir? ¿Estás con alguien más? ¿Te cansaste? ¿Te diste cuenta de lo que vales? Sí, te diste cuenta. Te diste cuenta de que ella nunca iba a entenderlo mientras tú siguieras explicándolo. Te diste cuenta de que estar disponible no era valorado, sino explotado. Te diste cuenta de que tus palabras habían perdido peso, porque las dabas todo el tiempo. Así que elegiste el camino más difícil, el de irte sin gritar, el de soltar sin escándalo, el de marcharte en paz y quedarte en silencio. Los estoicos decían que el verdadero dominio no está en controlar al otro, sino en controlarte a ti. Y eso es lo que estás haciendo. No estás jugando a desaparecer para manipular. Estás desapareciendo para protegerte, para enfocarte, para volver a ti. Porque si algo te enseñó esta experiencia, es que nadie va a darte el valor que tú no te das primero.
Y eso empieza con una decisión. La decisión de retirarte, de convertirte en escasez, de volver a ser tuyo. A lo largo de este video, vas a entender cómo funciona este proceso, cómo tu ausencia no solo produce curiosidad, produce reflexión, cómo tu silencio no solo incomoda, transforma. Y lo más importante, cómo convertir ese silencio en tu nuevo lenguaje. Uno que no pide explicaciones, ni justificaciones. Uno que simplemente dice, ya no estoy para quien no supo valorar cuando sí estuve. Prepárate para entender por qué tu desaparición no es el final, es el comienzo de una nueva presencia. Más fuerte, más profunda, más tuya. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El arte de desaparecer con dignidad. No todos saben irse. Algunos gritan, otros suplican. Algunos se aferran hasta el último suspiro, dejando la dignidad por los suelos en nombre de un amor que ya no los ve. Y es comprensible. Nadie nos enseña cómo irnos sin ruido. Nadie nos educa en el desapego. Pero tú, si estás aquí, estás aprendiendo algo que casi nadie domina. El arte de desaparecer con dignidad. No se trata de huir. No se trata de ser cobarde. Es todo lo contrario. Se trata de elegir el camino más difícil. El de soltar sin drama. El de retirarte sin destruir. El de alejarte sin pedir permiso porque entiendes que no tienes que seguir regalando tu energía donde no es cuidada. Desaparecer con dignidad no es un acto pasivo. Es un acto de rebelión interna. Es la decisión de ponerle fin a una historia sin necesidad de escribir la última página. Es elegir el silencio no porque no tengas nada que decir, sino porque entendiste que ya no vale la pena decirlo. Es darte cuenta de que ya explicaste demasiado, ya diste demasiado, ya toleraste demasiado. Y que ahora lo que toca no es insistir, es irte. Muchos confunden esto con orgullo. Te dirán que estás siendo frío, inmaduro, cruel. Pero no conocen tu proceso. No saben cuántas veces hablaste con el corazón en la mano, cuántas veces suplicaste ser visto, cuántas veces estuviste a punto de irte y te quedaste por amor. No saben las noches que pasaste dudando si eras tú el problema. No vieron las veces que callaste para no discutir, que cediste para no perder, que aceptaste lo inaceptable para no estar solo. No vieron tu desgaste, tu cansancio, tu lucha interna. Por eso ahora no necesitas explicaciones, necesitas paz. Y la paz, a veces, comienza con una ausencia. La tuya. Marco Aurelio lo entendía bien. Él decía, cuanto más valoras tu propio juicio, menos dependes del juicio de los demás. Eso es desaparecer con dignidad. Dejar de buscar validación donde ya no hay reciprocidad. Dejar de medir tu valor por la respuesta de otro. Dejar de esperar que el otro despierte. Y comenzar a despertar tú. Cuando eliges desaparecer con dignidad, no dejas un espacio vacío. Dejas un mensaje. Un mensaje que no lleva palabras, pero que se entiende con fuerza. Un mensaje que dice, estuve aquí, lo di todo, pero no voy a quedarme donde no se me cuida. Y ese mensaje, créeme, retumba. No al principio, porque al principio no lo notan. Están demasiado acostumbrados a tu presencia, a tu entrega, a tu disponibilidad. Pero con el tiempo, tu silencio se convierte en un espejo. Y lo que no pudieron ver cuando estabas, empieza a doler cuando ya no estás. Porque la mayoría de las personas no entiende el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. Es una ley cruel pero real. Y tú no estás aquí para cambiar eso. Estás aquí para dejar de ser parte del ciclo, para romperlo, para que tu ausencia diga lo que tus palabras ya no pueden. Pero cuidado, no confundas desaparecer con venganza. No lo hagas esperando que te busquen, porque entonces no has desaparecido. Solo te estás escondiendo. Y eso no es poder. Eso es manipulación. El verdadero desapego no espera nada a cambio. Se va porque ya no puede quedarse sin perderse. Se va porque ha decidido comenzar a caminar en otra dirección. Aunque todavía duela. Aunque aún haya amor. Aunque haya preguntas sin respuesta. Es el tipo de decisión que no se celebra. Se respeta. Tal vez te preguntas, ¿cómo sé si ha llegado el momento de desaparecer? La respuesta es simple. Cuando te das cuenta de que quedarte exige dejar de ser tú. Cuando tus palabras ya no importan. Cuando tus gestos son ignorados. Cuando tu presencia se vuelve una obligación. Cuando el vínculo que antes te nutría, ahora solo te desgasta. Cuando ya no hay espacio para ti, aunque estés físicamente presente. Ahí, sin hacer un escándalo, sin convertirte en víctima, te vas. Desaparecer con dignidad no es fácil. Requiere más fuerza que quedarse. Porque quedarse puede nacer del apego. Pero irse solo nace del amor propio. Del amor que se reconstruyó entre ruinas. Del amor que dijo, ya no puedo seguir dándome a quien no me sostiene. No lo haces por rencor. Lo haces por ti. Y cuando lo haces bien, no se nota al principio. No hay portazo. No hay reclamos. Solo te vas. Dejas de estar.
Dejas de insistir. Dejas de permitir. Y con el tiempo tu ausencia se vuelve presencia. Una presencia incómoda, porque ya no puede ser manipulada. Ya no puede ser usada. Ya no está ahí para sostener lo que solo tú sostenías. Y es entonces cuando empieza la transformación. La tuya. Porque al desaparecer de allí, reapareces en ti. Vuelves a mirarte, a escucharte, a ocuparte de lo que fuiste postergando por poner al otro primero. Comienzas a ocupar el lugar que habías abandonado, tu centro. Y ese es el único lugar desde el cual puedes reconstruirte sin distorsiones. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de depender de lo que no controlamos. Y eso incluye a las personas, sus emociones, sus decisiones, sus ausencias. Ya no controlas si te buscan, si se arrepienten, si te extrañan. Pero puedes controlar si te sigues regalando donde no te eligen. Puedes controlar si das explicaciones que nadie está dispuesto a entender. Puedes controlar si sigues justificando lo que no merece justificación. Y cuando tomas el control de eso, recuperas tu poder. Desaparecer con dignidad es el primer paso hacia una vida más silenciosa, pero más tuya. Más vacía, pero más libre. Más sola, pero más sagrada. Porque la soledad del que se eligió es mejor que la compañía del que lo da por sentado. Y cuando vuelvas a aparecer si decides hacerlo, no serás el mismo. Serás más firme, más claro, más tú. Porque el que supo irse con dignidad jamás vuelve por costumbre. Capítulo 2. El vacío que no podrán llenar. Tu silencio es una ausencia, pero no es cualquier ausencia. Es la ausencia del que siempre estuvo. Y eso pesa. Pesa más que una despedida con gritos, más que una discusión sin final, más que cualquier reproche, porque tu silencio no deja palabras flotando, deja preguntas sin respuesta. Y el alma humana odia las preguntas sin respuesta. El vacío que dejas no se nota al principio. Al principio solo se siente raro. Un poco de calma. Como quien se acostumbra a que la luz ya no encienda con el primer clic. No pasa nada. Piensan. Es temporal. Estás ocupado. Estás distraído. Se hacen suposiciones, crean excusas. Pero pasan los días, y algo cambia. Empiezan a notarlo en los detalles. Ya no reaccionas a sus historias. Ya no estás en línea cuando ellos están. Ya no preguntas cómo fue su día. Ya no escribes, ya no estás. Y esa ausencia comienza a filtrarse en su mundo como una humedad silenciosa. No hace ruido, pero lo empapa todo. La ausencia no se llena con distracciones. Se nota en los espacios entre una risa forzada y otra. Se nota en los momentos donde antes te consultaban algo, y ahora se quedan pensando a quién escribir. Se nota cuando buscan tu nombre, no con la esperanza de encontrarte, sino con el miedo de no hacerlo. Porque la verdad es esta. No se reemplaza a quien dio más de lo que se pedía. No se reemplaza al que estaba incluso cuando no era conveniente. No se reemplaza al que sostuvo la relación con los dientes apretados mientras el otro jugaba con su lealtad. El vacío que dejaste no es cualquier hueco. Es un eco constante. Y los ecos, aunque suaves, son imposibles de ignorar. Suena cada vez que buscan un gesto que ya no está. Retumba cada vez que repiten mentalmente las últimas palabras que les dijiste. Se hace presente en los silencios de su propia rutina. No porque tú fueras perfecto, sino porque fuiste constante. Y eso, en un mundo lleno de ausencias emocionales, es un lujo que no todos saben apreciar, hasta que lo pierden. Los estoicos hablaban de la importancia de la percepción. Decían que no sufrimos por lo que ocurre, sino por la interpretación que le damos. Y cuando tú te vas sin escándalo, lo que ocurre es simple. Tu cuerpo se aleja, pero la mente del otro se queda atrapada en la interpretación. Y esa interpretación puede ser devastadora, porque no hay cierre, no hay explicación, no hay palabras que tranquilicen el ego, solo hay vacío. Y ese vacío los obliga a enfrentarse a lo que nunca quisieron mirar, que alguien dejó de suplicar, que alguien dejó de estar disponible, que alguien ya no necesita estar ahí. Y eso incomoda, porque rompe la fantasía de control, porque les demuestra que el poder que sentían tener sobre ti era frágil, era temporal, era ilusión. El día que decidiste no aparecer más fue el día que les arrancaste la comodidad de tenerte a su antojo. Y ahora todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que representabas comienza a adquirir un nuevo valor, no porque hayas cambiado, sino porque ya no estás. Y la ausencia, cuando viene de quien era constante, se vuelve inolvidable. No es tu tarea asegurarte de que te extrañan, pero es inevitable. Porque cuando alguien desaparece con silencio y firmeza, no deja espacio para el consuelo inmediato. Deja una duda, una incomodidad, una grieta. Y esas grietas se ensanchan con el tiempo. Porque el ser humano quiere respuestas, quiere saber por qué, quiere entender qué pasó. Pero tú ya no estás para explicar. Porque aprendiste que a veces el mayor acto de respeto hacia uno mismo es no dar explicaciones donde no hay voluntad de comprensión.
El vacío que has dejado será incómodo. No será inmediato, pero crecerá. No lo hará con fuego, lo hará con frío. Porque el verdadero arrepentimiento no llega con lágrimas. Llega con la conciencia silenciosa de que ya no hay forma de regresar a lo que era. Llega con el momento exacto en el que intentan contactarte y no obtienen respuesta. Con el día en que escuchan tu nombre y ya no pueden actuar como si no doliera. Con el instante en que se dan cuenta de que ya no forman parte de tu vida. No porque tú hayas sido cruel, sino porque finalmente fuiste justo contigo mismo. La escasez genera valor. Y tu escasez emocional es la semilla de su arrepentimiento. Pero esto no se trata de manipular. No se trata de esperar que te extrañen. Se trata de entender que el vacío que ahora sienten es proporcional a la presencia que tú ofreciste. Y eso no es venganza. Es consecuencia. Tú ofreciste un amor presente, un cuidado real, un interés que no necesitaba ser recompensado para mantenerse. Pero ahora esa fuente se cerró. No como castigo, como límite, como declaración silenciosa de independencia emocional. Porque el que se elige aprende a no exponerse donde su energía es ignorada. Séneca escribió: es propio del sabio no necesitar de nadie, y sin embargo aprovecharse de todos. Tú has aprendido a no necesitar la validación de quien te dio la espalda. Y aunque tu amor fue real, ya no necesitas que lo reconozcan, porque tu acto de desaparición no fue para herir, fue para sanar. Mientras ellos navegan su confusión, tú habitas tu claridad. Mientras ellos construyen teorías, tú construyes tu paz. Mientras ellos buscan pistas, tú encuentras propósito. Porque el vacío que sienten ya no te pertenece. Les pertenece a ellos. Y no pueden llenarlo con atajos. No pueden cerrarlo con promesas. No pueden taparlo con distracciones. Solo pueden sentirlo, vivirlo, y tal vez en el fondo aprender algo de él. Tú no estás aquí para causar dolor. Estás aquí para dejar de cargar con el que no es tuyo. Y si eso deja un hueco en la vida de quien no supo sostenerte, que así sea. Porque no fuiste tú quien abandonó. Fuiste tú quien, después de haberlo dado todo, entendió que quedarse también era una forma de perderse. Y tú, ya no estás dispuesto a seguir perdiéndote. Capítulo 3. Lo que construyes en tu ausencia. Mientras ellos sienten el vacío, tú lo habitas. Y eso hace toda la diferencia. Porque el silencio que para ellos es castigo, para ti es espacio. Y en ese espacio no hay quejas. No hay explicaciones. No hay necesidad de defender lo que diste ni de justificar por qué te fuiste. En ese espacio solo estás tú, contigo. Y ahí es donde empieza todo. No como lo conocías, sino como debe ser. Al principio, la ausencia se siente como caída. Como si te arrancaras de un lugar donde ya habías echado raíces, aunque fueran tóxicas. Duele. No vamos a romantizarlo. Duele. Porque no se trata solo de dejar a alguien. Se trata de dejar una parte de ti que se formó en torno a ese alguien. Una versión tuya que aprendió a ser útil, necesario, disponible. Una versión que confundió amor con sacrificio, presencia con dependencia, silencio con sumisión. Ahora, esa versión ya no puede seguir. Porque tú ya no puedes seguir siendo quien eras si quieres convertirte en quien estás destinado a ser. Y eso es lo que ocurre cuando eliges desaparecer desde la conciencia. Comienzas a construirte desde las ruinas, pero no para volver a ser el mismo, sino para que, cuando alguien intente buscarte, ya no te encuentre donde solías estar. Porque no solo te alejaste de ellos, te alejaste del tú que necesitaba su validación. Y eso no es un cambio, es una evolución. Los estoicos no hablaban de crecimiento desde el reconocimiento, hablaban del crecimiento desde el dominio. Marco Aurelio decía: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Y tú has comprendido que esa relación, ese espacio emocional donde diste más de lo que recibiste, no era útil para tu evolución. Así que ahora, en tu ausencia, comienzas a construir una nueva arquitectura interior. Una que no se tambalea con la ausencia de otro. Una que no colapsa porque alguien decidió no elegirte. Porque ahora, el que se elige eres tú. Lo primero que reconstruyes es la mente. Esa mente que se desgastó imaginando escenarios, anticipando discusiones, justificando rechazos. Ahora la calmas. Ya no tiene que pensar cómo agradar, cómo evitar un conflicto, cómo actuar para no incomodar. Ahora respira. Ahora se enfoca. Ahora puede mirar hacia adentro sin miedo. Y empieza a descubrir lo que antes no veía por estar tan enfocado en otro, tu propio potencial. Después viene el cuerpo. Ese cuerpo que quizás descuidaste, que cargó con el peso del estrés emocional, que se cansó de sostener lo insostenible. Ahora se convierte en vehículo de disciplina, de enfoque, de claridad. Ya no entrenas para verte bien para otros. Entrenas porque mereces sentirte fuerte, porque mereces sentirte presente en ti, porque cada gota de sudor es una promesa silenciosa. Ya no me abandono por nadie.
Y luego llega lo más importante, el espíritu, la esencia. Aquello que estuvo dormido bajo capas de dolor, de expectativas rotas, de decepciones que no pudiste nombrar, ahora despierta. Y no lo hace con estruendo, lo hace con firmeza, como quien ha pasado por el fuego y ha descubierto que, aunque ardió, no se quemó, solo se purificó. En tu ausencia, no solo reconstruyes, redefines. Ya no eres la persona que necesita atención para sentirse visto. Eres la persona que se mira a sí mismo con respeto. Ya no eres quien espera ser elegido. Eres quien elige. Ya no te moldeas para encajar, construyes tu propia forma. Y quien encaje, será bienvenido. Quien no, también. Porque ya no mendigas, porque ya no imploras, porque ya no ajustas tu grandeza para caber en espacios que no te quieren completo. Y todo esto ocurre en silencio, porque los procesos reales no hacen ruido, no necesitan mostrar resultados inmediatos, solo necesitan coherencia, constancia, un paso tras otro, una pequeña victoria al día, una decisión firme cada vez que la duda te tienta a regresar. Porque volver sería fácil, pero construir, eso es para los que están listos para convertirse en su versión definitiva. Epicteto lo explicó con claridad brutal. Primero di a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Y eso es lo que estás haciendo. Ya no reaccionas, actúas. Ya no improvisas tu vida en función de la aprobación de otro. Tomas el control y te haces responsable de cada paso, de cada silencio, de cada límite. Y aquí hay algo que muy pocos entienden. Tu transformación no es para hacer que te extrañen. Es para que tú nunca más te vuelvas a abandonar. No se trata de que vuelvan arrepentidos. Se trata de que, si lo hacen, te encuentren tan centrado, tan firme, tan completo, que no haya forma de romperte otra vez. Porque ya no estás buscando amor. Estás construyendo libertad. Y mientras ellos se preguntan si te fuiste por alguien más, tú te das cuenta de que sí, por alguien más fuerte, más valiente, más enfocado, por ti. Por la versión que no se queda donde no hay reciprocidad, que no intenta convencer a quien no quiere entender, que no se somete emocionalmente por miedo a estar solo. Ahora te das cuenta de que nunca estuviste perdiendo a alguien. Estabas ganándote. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer en esta vida. Convertir tu pérdida en cimiento, tu dolor en fuego, tu silencio en mensaje, y tu ausencia en tu más fuerte presencia. Capítulo 4. El regreso inevitable. Y tu indiferencia. Vuelve. Siempre vuelven. A veces disfrazados de nostalgia, a veces disfrazados de madurez, a veces disfrazados de arrepentimiento. Pero no te confundas. No vuelven porque entienden todo lo que diste. No vuelven porque por fin se dieron cuenta de tu valor. Vuelven porque sienten tu ausencia. Porque el silencio que dejaste no es cualquier silencio. Es uno que piensa, que duele, que quema, porque no está lleno de rencor, está lleno de límites. Y eso, aunque parezca sutil, es un lenguaje que el alma no puede ignorar. El regreso no es inmediato. No llega cuando tú esperas. Llega cuando tú ya no lo necesitas. Cuando tu proceso ya avanzó tanto, que tu paz ya no depende de una notificación. Llega cuando ya no te desvelas preguntando si alguna vez pensará en ti. Justo ahí, cuando ya soltaste, aparece. Un mensaje, una historia, una reacción, una llamada que no esperabas y que ahora no necesitas. Y ahí, justo ahí, es donde se mide tu transformación. Porque volver es un movimiento. Pero ¿cómo respondes tú? Eso es lo que revela quién eres ahora. Tal vez antes te habrías apresurado a responder, a preguntar cómo está, a abrir la puerta. Pero ya no. Porque ahora entiendes que tu valor no aumenta cuando alguien regresa. Aumenta cuando tú no necesitas que lo hagan. La indiferencia no es frialdad, es claridad. Es darte cuenta de que esa persona no está volviendo a ti. Está volviendo a la imagen de ti que aún conserva en su mente. A ese tú que respondía rápido, que se desvivía, que siempre estaba dispuesto. Pero ese tú ya no existe. Lo enterraste con cada día de disciplina. Lo sepultaste bajo cada silencio que no rompiste. Lo convertiste en lección. Los estoicos lo llamaban dominio. Marco Aurelio lo expresó así. La mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. Y eso haces ahora. No te pareces al tú del pasado. No buscas castigo. No buscas reconocimiento. Solo sigues adelante. Y en tu camino, su regreso no es una estación. Es solo una señal de que tu proceso funcionó. Porque la ausencia que dejaste no era una estrategia, era una decisión. Y tu silencio no era un juego, era un muro de contención. Ahora que han vuelto, no los miras desde la herida. Los miras desde la cima que construiste solo. Y desde ahí, no hay resentimiento. Solo perspectiva. Ya no deseas que vuelvan. Solo observas que lo han hecho. Y ese es el mayor síntoma de tu sanación. Te darás cuenta de que no te emociona su regreso.
No porque no te importen, sino porque tú ya te importas más. Porque el amor propio que forjaste en tu ausencia es más profundo que cualquier vínculo que te pidan recuperar. Y no es ego, es respeto. Ya no estás disponible para quien no te cuidó cuando te tuvo. No porque guardes rencor, sino porque ya no guardas espacio. Tal vez intenten actuar como si nada pasó. Tal vez digan que te extrañan. Tal vez te digan que han cambiado. No importa, porque tú ya no eres el mismo. Ya no estás esperando una disculpa, ni una explicación. Ya no buscas cerrar nada, porque tú ya lo cerraste contigo. Y ese tipo de cierre no se rompe. Y si decides responder, que sea con compostura, no por revancha, no para hacerles sentir lo que tú sentiste, solo para que vean que el acceso que antes tenían ya no existe, que ahora deben pasar por filtros que antes no conocían, tu dignidad, tu calma, tu propósito, porque quien regresa a tu vida debe merecer estar en ella, y el que no entiende eso, que vuelva a irse, no con rabia, con silencio, el mismo con el que aprendiste a sanar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Tú ya no opinas desde la necesidad, opinas desde la libertad, y por eso, su regreso ya no te tambalea, porque ya no esperas, porque ya no idealizas, porque ya no necesitas que te elijan para saber lo que vales. Es irónico. Ellos regresan cuando ya no los necesitas, pero esa es precisamente la razón por la que regresan, porque la energía de quien está completo es magnética, porque el que ya no suplica, impone presencia, porque el que se retira con firmeza, siempre deja una marca, y tú ahora caminas con la seguridad de quien ha visto la oscuridad y no se quebró, de quien tuvo que reconstruirse desde cero, de quien dejó de perseguir, y por eso, ahora tiene el poder de elegir, no para dañar, sino para proteger, no para cerrarse, sino para no volver a entregarse donde no hay conciencia. Así que cuando vuelvan, recuerda esto, no es tu tarea corregirlos, ni redimirlos, ni explicarles el proceso que hiciste en silencio. Tu tarea es seguir, con la misma fuerza con la que te fuiste, con la misma paz con la que te mantuviste, con la misma claridad con la que entendiste que a veces, lo más sano que puedes hacer es no volver, incluso cuando te buscan. Y si alguna parte de ti aún duda, si una voz dentro de ti te dice que tal vez deberías darles otra oportunidad, respira. Y recuerda cuántas veces estuviste esperando que hicieran lo correcto y no lo hicieron. Recuerda cuánto te costó irte, cuánto te costó no escribir, cuánto te costó reconstruirte. Y sabrás que no fue en vano, que tu proceso no fue para volver atrás, fue para no volver a perderte. Ahora eres tú quien observa, quien decide, quien mide. Y si decides no abrir la puerta, que sea por convicción, no por miedo. Si decides no contestar, que sea por paz, no por orgullo. Si decides mantener tu distancia, que sea por amor propio, no por venganza. Porque lo que has construido en tu ausencia no está en juego. Es tu nuevo hogar. Y no cualquiera entra, porque ya no vives para ser elegido. Vives para seguir eligiéndote a ti. Capítulo 5. Disciplina estoica. Cuando no ceder es poder, habrá noches en las que vas a querer escribir. Momentos en los que una canción, una foto o un recuerdo te sacudan por dentro. No porque sigas atado a esa persona, sino porque sigues aprendiendo a vivir sin ella. Y no es fácil, porque tu mente intentará convencerte. Te dirá que un mensaje no cambia nada, que preguntar cómo está no te quita tu progreso, que tal vez, solo tal vez, también te extraña. Y ahí, justo ahí, es donde se juega la batalla más importante de este proceso. No contra ella, contra ti. Contra esa parte tuya que aún busca refugio en lo que un día fue tóxico. Contra esa parte tuya que todavía necesita ser escuchada por quien nunca supo escucharte. Y si no tienes disciplina, vas a ceder. Vas a escribir. Vas a buscar. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta de que no era por ella. Era por ti. Porque no soportaste el silencio. Porque no supiste sostener la incomodidad. Porque no querías enfrentarte a tu propio vacío. Y eso está bien. Pero no es poder. Es reacción. Y tú no viniste a este proceso para seguir reaccionando. Viniste para dominar. La disciplina estoica no es levantarte a las 5 de la mañana. No es ir al gimnasio todos los días. No es aparentar fuerza. Es esta. La que practicas cuando el deseo de romper tu silencio arde y eliges no hacerlo. Cuando sientes la ansiedad recorrer tu cuerpo, pero decides respirar en lugar de escribir. Cuando cada fibra de tu impulso grita que vuelvas y tú eliges quedarte donde estás. Ahí, en ese momento, es donde forjas la versión de ti que nadie podrá romper jamás. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y tú estás aprendiendo a ser tu dueño.
no el esclavo de una emoción, no el rehén de un impulso, dueño de tus pensamientos, de tus reacciones, de tus decisiones, porque sabes que cada vez que cedes, retrocedes. Cada vez que rompes el silencio para buscar una respuesta que no necesitas, te traicionas. No a ella, a ti, a la promesa que te hiciste el día que decidiste marcharte sin ruido. Y es aquí donde la mayoría fracasa, porque creen que sanar es sentir alivio inmediato, que la calma llega sola después de marcharte. Pero la calma no llega, se construye. Y se construye en cada momento en el que eliges no ceder, en cada segundo en el que eliges sostener tu proceso sin anestesiarlo con contacto, en cada decisión pequeña que parece invisible, pero cambia todo. Te lo digo claro, habrá recaídas, no porque seas débil, porque eres humano, y el humano busca conexión, busca pertenencia, busca reconocimiento, pero tú ahora eliges conexión contigo, pertenencia a tu centro, reconocimiento desde tu mirada. No necesitas que ella te escriba para validar tu valor. No necesitas que te digan que te extrañan para confirmar que dejaste huella. Lo sabes, lo sientes, y eso basta. Disciplina es decir no cuando todo en ti quiere decir sí. Es mirar la pantalla del teléfono y dejarla apagada. Es escribir el mensaje y luego borrarlo. Es revisar su perfil y salir sin reaccionar. Es ver su nombre en tu mente y decirte a ti mismo, no vuelvo a lo que ya no me nutre, y repetirlo hasta que duela menos, hasta que ya no duela, hasta que se convierta en verdad. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Si es soportable, entonces soporta. Deja de quejarte. No como una orden brutal, sino como un recordatorio de que el dolor no es excusa para la incoherencia. Si puedes resistirlo, hazlo. Porque cada vez que lo haces, te haces más fuerte. Porque cada vez que eliges el silencio cuando el alma te pide ruido, te vuelves indomable. Y lo más irónico de todo es que mientras tú vives este fuego interno, ellos no saben, ellos no ven, no escuchan. Pero tú sí. Tú sabes lo que estás atravesando. Tú sabes cuánto te costó no responder. Tú sabes lo que significó para ti dejar de insistir. Y eso, aunque nadie lo vea, es tu victoria. No necesita aplausos. No necesita testigos. Porque la disciplina verdadera no es la que se publica. Es la que se vive en la soledad de la mente, cuando nadie te exige nada, excepto tú. No ceder no significa que no sientas. Significa que sientes, pero eliges no moverte por eso. No ceder no significa que no duela, significa que no entregas el timón de tu vida cada vez que duele. No ceder no es arrogancia, es coherencia. Es sostener la decisión que tomaste cuando estabas más claro, aunque ahora estés más cansado. Y aquí es donde ocurre el giro. Porque un día te das cuenta de que ya no te cuesta tanto, de que ya no piensas en escribir, de que su nombre aparece menos, de que el impulso de volver se convierte en recuerdo, no en tentación. Y ahí, en ese día común, en ese momento que nadie celebra, entiendes que ya no estás luchando por olvidarla. Estás disfrutando de haberte elegido. La disciplina estoica no se mide en metas, se mide en integridad. En cuántas veces haces lo que dijiste que harías. En cuántas veces te respetas a ti mismo cuando nadie te está mirando. En cuántas veces sostienes lo que crees, incluso cuando nadie te premia por ello. Y si caes, no te castigues. Levántate. Recuérdate quién eres. Y vuelve al camino. Porque esto no es una prueba de perfección, es una prueba de permanencia. Y si te mantienes, si sigues eligiéndote en cada tentación, si sigues diciéndote que tu paz no está en un mensaje ajeno, sino en una convicción interna, un día ya no tendrás que hacerlo, porque será natural, porque habrás cambiado, porque serás alguien a quien nada externo puede derribar. Ese es el verdadero poder, no la indiferencia fingida, no el silencio estratégico, el dominio real, el que no necesita hacer ruido para ser escuchado, el que no necesita que vuelva para sentirse completo, el que no cede, no porque no pueda, sino porque ya no quiere volver a ser quien era. Capítulo 6. Tu silencio es tu legado. Tu silencio no es olvido, es recuerdo. No es indiferencia, es respeto. No es una estrategia, es una declaración. Porque el silencio que sostienes no es ausencia. Es presencia en su forma más elevada. No busca castigar, busca proteger. No grita, pero deja marcas. No responde, pero transforma. Tu silencio es el lugar desde el que te reconstruiste. Es el fuego invisible en el que quemaste tu necesidad de aprobación. Es la cuerda con la que amarraste tus emociones cuando te pedían arrodillarte. Es el símbolo de que ya no estás dispuesto a vivir bajo el control emocional de nadie. Es tu armadura, tu templo, tu escudo. Mientras ellos se preguntaban por qué no escribías, tú estabas aprendiendo a habitarte. Mientras ellos ensayaban explicaciones, tú te aferrabas al propósito. Mientras ellos esperaban una reacción, tú ya habías elegido el camino de quien no necesita explicar su valor.
Porque tú sabes que el verdadero poder no está en lo que haces cuando todo es fácil. Está en lo que decides no hacer cuando todo dentro de ti te pide volver a lo fácil. Y en ese silencio que para ellos fue un castigo, tú construiste un legado. Porque ahora, cada día que pasa sin que respondas, sin que te disculpes por elegirte, es una piedra más en la muralla de tu nueva identidad. Cada hora en la que no caes en la tentación de buscar, es una señal para tu alma. Estoy de mi lado. Ya no me dejo solo. No todos lo entenderán. Algunos dirán que fuiste frío, que te cerraste, que te alejaste sin explicaciones. Déjalos. Ellos no vieron lo que viste tú. No sintieron el peso de las noches en las que te rompías sin que nadie lo notara. No escucharon las conversaciones que tuviste contigo cuando decidiste dejar de mendigar. No saben cuántas veces quisiste romper el silencio, pero no lo hiciste. Y eso es lo que importa. Eso es lo que deja huella. Porque tu silencio no está vacío. Está lleno de ti. De la versión más fuerte que jamás has construido. De esa parte de ti que ya no acepta menos de lo que merece. Que no se conforma con migajas emocionales. Que ya no se deja llevar por la urgencia de ser visto. Porque ahora, el que se ve, eres tú. Por fin. Y si algo de este proceso ha resonado en ti, si cada palabra aquí dicha ha encendido algo dentro de tu alma, quiero pedirte algo. Porque este canal no es solo un lugar para escuchar. Es un espacio para pensar, para sanar, para reconstruirse. Así que si estás aquí, si has llegado hasta este punto, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video. No como una rutina, sino como un acto de presencia, como una afirmación silenciosa de que estás en el camino. Segundo, suscríbete al canal, porque esta no es una lección aislada. Es un camino constante de reconstrucción, de pensamiento crítico, de filosofía aplicada a tu vida. Y tercero, comenta esta frase: soy estoico. Escríbelo con firmeza, no para que otros lo vean, para que tú lo sientas, porque al escribirlo, estás grabándolo en tu memoria, en tu identidad, en tu compromiso. Tu silencio será recordado, tal vez no por quien lo provocó, pero sí por ti, porque es el punto de quiebre donde dejaste de ser esclavo emocional y te convertiste en arquitecto de tu destino, porque fuiste el que en lugar de reaccionar respiró, el que en lugar de buscar soltó, el que en lugar de destruir se reconstruyó. Y si un día alguien te pregunta por qué te fuiste así, por qué no diste una explicación, por qué no diste una última oportunidad, respóndele con serenidad, porque mi silencio decía todo lo que mis palabras ya no podían sostener. Tu legado no será lo que gritaste, será lo que fuiste capaz de callar. No será cuántas veces te rompiste, será cuántas veces te elegiste. No será cuántos regresaron, será cuántas veces no volviste tú. Porque el estoico verdadero no se define por la dureza, se define por la templanza, por su capacidad de sostenerse en medio de la tormenta, sin perder el rumbo. Y ese, ahora, eres tú. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por pensar con nosotros, por sentir con nosotros, por no rendirte ante lo fácil. Nos vemos en la próxima enseñanza.